Hola, buenas noches a todos, o días o tardes. Hermanos, buenas. Bienvenidos. Bienvenidos una vez a otro tema más de Miguel. Me da mucho gusto que estés bien, gracias a Dios. Y gracias también por sus oraciones ante la salud de Miguel, ¿verdad? Gracias. Pues sí, miren, ahora ya lo que veníamos anunciando mucho, este tema que es Jesús y los apóstoles usaban el rosario. Pues antes de empezar, vamos a que nos haga ver una pequeña oración, porque la verdad, yo le agradezco que esté conmigo, ya que yo no puedo leer a veces muy bien la escritura, porque mi mente vaga mucho y si de por sí quiero yo explicarlo lo mejor, y a veces por eso tal vez termino a veces un poquito que se me olvidan las cosas. Pero qué bueno que nos haga la oración y la tenemos también para que nos lea las escrituras. Así es, sí, pues es un placer estar aquí conmigo y con todos ustedes. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, pues como bien lo dijo Miguel, vamos a hablar acerca de que si los apóstoles oraban, algo importante como es el rosario. Y si la Iglesia Católica lo inventó, porque eso nos han dicho los hermanos separados, ¿no? En ocasiones a mí cuando me han dicho eso, es un absurdo, ¿no? Es un absurdo lo que preguntan, porque parece que no tuvieran una inteligencia mínima como para no conocer la Biblia, de ver cómo Jesús va a rezar el rosario. Pero vamos a ver que vamos a hacer una pequeña reseña de la historia de la salvación, un poquitito, y a grandes pasos, porque la historia de la salvación es muy grande. Sí. ¿Cómo pensaba la gente antes de que fuera el pueblo de Israel? Obviamente antes de que fuera, por ejemplo, no sé, Noé inclusive. ¿Cómo veían a Dios? ¿Cómo Dios era conocido en un pueblo? Primero vemos que realmente, el pueblo, la humanidad, desde el principio, muy bien, no tenían un conocimiento de Dios como lo tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos Dios Padre y todo, pero ellos todavía no. Entonces Dios, a través de toda la historia, se va manifestando como en gotitas, como cuando en dosis, ¿verdad? En dosis, sí, como un baby que nomás no le das de comer sólido cuando es pequeño. No le das un tibón a los 2 meses. Exacto. No, le vas a dar leche materna. Entonces así, y esto hermanos, para que ustedes conozcan esta situación de cómo Dios se va a ir revelando a la humanidad, tiene un nombre y se llama economía de la salvación. Exacto. Es decir, del Dios que se quiere manifestar al hombre, que se quiere dar a conocer al hombre, para que el hombre, al conocerlo, llegue también a amarlo, ¿verdad? Porque es solo por amor, por lo cual el Señor nos ha creado. Y muy cierto que todo ser humano anda en la búsqueda de Dios. Amén. Sí. Y, o sea, lo desconocían, pero no totalmente. O sea, o lo conocían muy poco, pero no lo conocían mucho. Tenía que él irse revelando poco a poco, ¿verdad? Imagínense en aquel tiempo, por ejemplo, vamos a hablar de Abraham. Abraham, por ejemplo, viene de Ur, de Caldeas, de allá por Babilonia. Entonces hay miles de ídolos allá. Y sin embargo lo saca de ahí. Fíjense de dónde lo trae, de donde hay muchos ídolos. Tanto que cuando le dice agarra a tu hijo y me lo vas a sacrificar, él
no duda porque había ídolos a los que cual sí se sacrificaban a los niños y a los hijos. Era una práctica común, ¿verdad? Por En muchos, aquel tiempo, ajá. pero en el lado, como le decimos, de arriba. Entonces se le hizo raro a Abraham, pero no dudó en hacerlo porque Claro. sabía que... Le dolió, obviamente, porque era su único hijo que esperó por Sí, años. dice, primero me dices que voy a tener uno, me alegro y me hago Sí. fiesta y luego me lo quitas como que no. Entonces, Ujú. después en ese monte se llama Moria, que por cierto ese monte Moria, ahí mismo donde iban a sacrificar a Isaac, ahí mismo es lo que vamos a conocer después como Jerusalén, donde hubo la crucifixión. Por eso ahí no va a ser el lugar del sacrificio de Isaac, sino que dice que Dios le detiene la mano por medio de un ángel y le dice, no, 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 el hijo lo pongo yo. Esas son partes de la revelación tan bonitas. Yo me pongo, mi piel se me pone chinita Sí. cada que ves que estoy dando algún tema con ustedes. Y qué bueno que si de uno o dos que me entienda la plática, que me entienda este tema, pues qué bueno, yo con eso estoy servido. Y bueno, entonces las oraciones se hacían por comunidad y también en ocasiones se hacían personales, pero siempre ay, vamos a orar a Dios, como buscando hacer la barba cuando hacía algo malo el hombre. Y a veces hacía algo malo y decía, Dios no se va a dar cuenta. Entonces, así fue como venía pausándose un poquito la situación. Cuando llegan a Egipto, llegan pues ellos con la bendición de José y llegan todos en abundancia, pero después se hacen esclavos. Se empiezan a olvidar un poco de Dios, unos, pero otros no dejaban de orar, que es el clamor, la oración de clamor. Y había oraciones personales y en grupo también, como nosotros ahora, la familia, o a veces que vamos solo a la iglesia. Entonces ese es el clamor. Después de Egipto, cuando Dios escucha el clamor del pueblo y lo saca, fíjense, para que lo adoren en el desierto. En el desierto. Y esto es muy interesante para que ese desierto no te distraiga en la oración, ¿verdad? Y no nomás era oración, era adoración y rezo. El rezo es una oración que repite y es muy válida en la Biblia. Nos enseña que si le tocas va a abrir. Eso quiere decir repetir y repetir. O sea, Dios no está peleado con que lo repitas. Entonces, le llamaban y le llamaban, tanto le repetían su rezo, su oración, su adoración, que escuchó. Entonces, después lo saca para la adoración. Y entonces, ya después de que lo saca al pueblo, que ya empieza a crear el pueblo hebreo, que es cuando salen de Egipto, ¿verdad? Ajá. Salen de Egipto porque es bien importante que vean esto. Del río para abajo, para el desierto de Egipto, pertenecían al faraón. Pero del río hacia arriba y entrando a Canaán, pertenecían a Dios. O sea, tú no puedes atenerte a dos amos. Por eso lo saca él de la esclavitud de Egipto, para que ya siendo propiedad de él, lo adores y te olvides de los demás. Por eso es parte también de la oración, a veces se ve, y eso también, ese paso significa un bautismo. Sí, el paso del Mar Rojo, por el Mar Rojo, sí, cuando salen hacia la libertad, están siendo bautizados. Están siendo bautizados para pertenencia de Dios. De Dios. Lo vamos a decir como Yahvé, mientras que estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, a Yahvé, él cuando dice ahora sí son míos, y se hace una alianza de sangre donde dice yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo.
es una alianza de pertenencia. Ajá, una ¿Verdad? alianza como la que nos colgamos aquí, miren, de Una matrimonio. alianza. Toda la Biblia es un matrimonio, pero, Sí. pero Pero hay es pasos que algo son tan muy hermoso. claros. Está algo tan hermoso porque está diciendo, Dios les está diciendo, ustedes me pertenecen y yo les pertenezco. Es tan bonito porque es una alianza de amor, de un Dios que quiere a un pueblo, que lo hace perteneciente a él. Ajá, entonces eso se va en el libro de Shemot, que se conocemos nosotros como Éxodo. Ahí se ve la salida y todo. En el libro Vayikra, que es el Levítico, vemos que Dios empieza a decir, esto van a hacer, y empieza a decir todo lo que va a ser tradición y lo que va a ser son sacrificios, muchas cosas, son los rituales que van a hacer para la invocación de Dios, para el perdón del pueblo, para muchas cosas. Pero todo tiene que ser por tradición. O sea, una transmisión se lo van a dejar de padres a hijos. Exacto. Y va a ser una sucesión, o sea, no se va a interrumpir. Y Dios les da el mandato. Esto lo tienen que pasar ustedes de padres a hijos. Por tradición. Para aquellos que dicen que la tradición es vana, Es muy que se importante. pongan a leer la Biblia. Al Y bueno, contrario, vamos a ver. Allí entonces empieza la tradición con las oraciones. Estas oraciones que empiezan a hacer se llama la oración de las horas. Empezaba a las 6 y terminaban a las 6. ¿Sí? Y aparte se hacía la oración de las ofrendas. ¿Por qué? Porque cuando Dios ya dice, bueno, si pecas, puedes llevar un pichón, si según tu pecado, puedes llevar un chivo, puedes llevar granos, harinas y tantas cosas que le da el Señor ahí en Levítico para el perdón del según el pecado que haya tenido la persona. Entonces hace una ofrenda. Y ahí haga de cuenta que era un matadero, día y noche estaban las ofrendas, día y noche, cómo serían de pecadores la día. Pero también estaban acompañadas de sus oraciones, ¿verdad? Exacto. Y unas oraciones establecidas que se tenían que repetir, ¿verdad? No es como que espontáneas, sino que ya tenían también una estructura, que lo cual acompañaban con ese... Y inicia el Shema. El Shema. El Shema, ¿qué significa Shema? Escucha. Israel. Escucha Israel. Entonces empieza ya después ese diálogo que decíamos que había una alianza, el novio y la novia. El novio con la novia. Por eso después vamos a ver que la niña de mis ojos y todo. Entonces ya después de las oraciones que son por las ofrendas y todo, pasa el tiempo y con el rey David y con Salomón llega lo que conocemos como salmos. Los salmos. ¿Qué es salmo? Salmo viene de la palabra salterio. El salterio era una especie de arpa. Ese es el salterio. Un instrumento musical de esa época, de la época del rey David. Por eso en las películas vemos al rey David que está... Sí. Ese instrumento musical es precisamente el salterio. El salterio. Entonces empieza a decir, el Señor es mi pastor y nadie... Porque todos los salmos son cantados. Sí. Cantados. Así hasta es. La fecha. Sí. Hasta la fecha, inclusive cuando hacen la oración balancín, están así, es por Dios también instituido. A veces cantan los salmos y están, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes prados me hace recta. Eso solamente lo pueden ver en Israel y con nosotros en la misa. Oremos. ¿Ya? Todo, así era. Así era. Por eso nosotros somos el seguimiento renovado en Cristo. Bueno, la iglesia, ¿verdad?, del pueblo. Entonces empieza ya después a ver el problema del exilio. Ya empezaban con la Torá,
que era la enseñanza, pero no estaba escrito. Era la enseñanza, el Señor nos sacó de Egipto. Y el pueblo de Israel, pues era muy idólatra, ¿no? Si ven la Biblia, era súper idólatra. Hacía que andaba con Chana y con Juana. Estaba muy contaminado, ¿verdad? De todas Sí, las por eso creencias. Dios es fiel, pero le fallamos nosotros. Entonces ahí es cuando dejó de escuchar las oraciones. Entonces se va y llega lo que conocemos como el exilio. En el exilio aparecen por primera vez, ya ahí nacen en Babilonia prácticamente las sinagogas. Las sinagogas no existían, antes era la tienda del encuentro o el templo de Salomón, que fue cuando destruido por Nabucodonosor. Se quedan sin templo. Y sin templo no hay sacrificio, por lo tanto nomás tienen que tener un ambón y la lectura. No hay cantos. Inclusive hay un salmo que dice, ¿cómo cantar un canto a Sión? Sí. En tierra extraña, ríos de Babilonia. Es una canción de bonita. Es un salmo que viene. Y es un salmo. Entonces, esas son más o menos así como este tipo de, ¿cómo se puede decir? De actos, es como si fueran los lugares donde se juntan los protestantes, nomás leen la palabra, pero no tienen un sacrificio porque no creen en sacrificios. Y como los judíos, pues el pueblo de Israel, el pueblo de Dios fue llevado al exilio, ya no tenía su templo, entonces ellos ya no podían realizar ningún sacrificio, ningún ritual pues en donde podían ofrecer los sacrificios para Dios, porque se quedaron sin templo. Y solamente en el templo es donde ellos llevaban a cabo el sacrificio. El cordero del Yom Kippur lo cambiaron por un pan que es un pan sin levaduras. A muchos les va a caer esto en la cabeza. Dice, ¿cómo que un cordero, que es el cordero de Dios, lo cambian por un pan, que es un pan sin levadura? Se llama después aficomen, y ese aficomen se va a comer, y nosotros nos lo comemos todos los domingos mínimo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo va? Todo tiene un origen. Un origen, y cómo al leer y al ir estudiando nos va cayendo el 20, decimos así. Entonces, en el exilio se escriben los salmos, porque ahí es donde se empieza a escribir la Biblia. En el exilio. Empiezan a escribir, ya no hay sumo sacerdote como tal, empiezan a escribir la Biblia y empiezan a escribir todos los salmos, y empieza lo que se le conoce, aparte de la lectura de la Torah, la Mishnah, y todo lo demás. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que se empieza a decir salterio. El salterio. Los salmos. Entonces. Perdón, nomás quiero como recalcar lo que acabas de mencionar. Se conocía la Torah. La Torah es la ley, ¿verdad? La Mishnah son los libros, como se puede decir, como los históricos. Sí, son los libros de enseñanza. Y de ahí se toma la lectura. La Mishnah es una lectura del libro, y después al leer la lectura del libro se hace lo que nosotros, una reflexión teológica, pero ellos le llaman Gemara. Se hace la Gemara, que es la inspiración para decir qué es, y ahí es como ellos hacían, como te digo, en las sinagogas. Después fueron implementando los salmos. Entonces vienen los salmos. Los salmos son 150. 150. Entonces el salterio, agarraban una cinta y hacían esto, un nudito. Y eran los primeros 10 salmos. Agarraban la cinta y le ponían otro nudito. Y eran los otros. Entonces, total, eran 15 nudos, que eran los 150 salmos. Pero van a decir, oye, Miguel, tú te lo sacaste de la manga. Así no es. Yo sé que los protestantes van a decir, ¿y dónde viene la Biblia? Si se los dices, de todos modos lo niegan. Mira, que han negado donde dice en la Biblia, precisamente el rosario, que está en el Evangelio. Pues que no vayan a negar esto. Y ahí viene, como le digo, ya el estudio de la Torah, la escritura, ya por escrito todo.
se llama después la Tanakh. La Tanakh es conocida como la Biblia hebrea. Pues este se llama talit. Este es un talit de fuera, porque hay un talit que parece como poncho, de chiquito de... Ok. Estos se llaman tzitzit. Estos tzitzit que están aquí, estos hilitos, son 613 hilitos, que son los 600 preceptos de la ley. 613. Sí. Todo niño, cuando iba a hacer el bar mitzvah, que es como para nosotros parecido a lo que es la primera comunión, en ellos es la presentación para hacerse mayoría de edad. Se tienen que aprender los 613 preceptos, y la persona que lo iba acompañando, que era el padre, en caso de que no hubiera fallecido su padre, lo tenía que presentar el sustituto. ¿Cómo se le llamaba? Padrino. Entonces, aquí van a ver, aparte, de todo esto que se tenía que aprender, todo esto viene aquí. Aquí están los 5 nuditos, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los libros de la Torá. Y el talit está cuadrado porque Dios es Dios del universo. En griego sería Teocatulú, o católico, Dios católico, para que me entiendan. Dios del universo. Sí, porque en Dios no tiene principio ni fin. Eso significa este talit. Yo tengo muchas cositas que luego les voy a ir enseñando, porque con esto a veces doy toda la explicación cuando doy mi catequesis, me llevo todo esto. Este es la kipá. Esto significa que de aquí hasta aquí llega yo como ser humano, y mi poder, no tengo poder. El poder es de Dios, perdón, de aquí para arriba está Dios. Yo nomás llego hasta aquí. Pero esto es que Dios me bendice. Nosotros, el Papa se le llama Solidei. Y tengo mi corderito. También tengo aquí, es que tuve que sacar algunas cosas para poder sacar el talit. Este es un plato para, en hebreo, se llama el Seder, que es la Pascua judía. Tengo un pequeño cáliz, miren, aquí chiquito, una lámpara para quemar. Y tengo una escritura de la Torah aquí, que es una susá. Ahorita también voy a decir de eso. Ya ven cómo ellos empezaban con la Torah. La Torah y los salmos. Y obviamente repetían. Un salmo nadie lo puede nomás leer una vez, ni tampoco la Biblia, para que entiendan. Entonces todo es repetitivo. Todo es repetitivo. Por eso a veces yo digo que todo lo que no es de Dios ataca a la iglesia. Ataca a la iglesia. Y esto es tan bíblico que es real. El enemigo de Dios ataca a la iglesia. La misma Biblia dice que los anticristos son los que se van, y esos que se van atacan a la iglesia. Muy triste y muy duro que estando en el Evangelio y estando en las Escrituras no puedan entender. Pues ya les decía yo, entonces aquí vienen los salmos. Entonces la Virgen María obviamente no rezaba el rosario. Vamos a ver si Jesús, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque Jesús es el Evangelio, y Jesús y María son protagonistas del Evangelio. Entonces ellos rezaban ¿qué? Los salmos. La Biblia dice que Jesús se apartaba para orar en sus oraciones se apartaba a orar. Y entonces, tenían predeterminadas ya sus horas para ir a orar, ¿verdad? Exacto, por eso es la oración de las horas, que en nosotros, en la iglesia también la tenemos, y se llama, y esto sí es la oración oficial de la iglesia. Laico pregunta cómo se lee, cómo se puede participar de esta oración, que es oficial. Se llama Liturgia de las horas.
Después voy a invitar a una hermana que les hable un poquito de esto. Pues vamos a seguir. Vamos a ver si es cierto y quién inventó el rosario. Vamos a ver si es cierto que la Iglesia Católica es la que inventa todo. Porque para acusar, dice en Apocalipsis, ya cayó aquel que acusa a nuestros hermanos. O sea, cae el diablo y sus ángeles. Cuando lo caen y los conoces porque acusan a la iglesia. Y vamos a ver primero, ¿quién es el primero que nos dice, oren así? Y no dice, pero no lo repitan. No, no te dice así. Dice, ora. Pero ora así al Padre. Nosotros, como les decía, en el Antiguo Testamento, es más, los judíos no lo conocen como Padre. Nosotros sí. Gracias a Cristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, obviamente. Vamos a ver qué nos dice y quién nos enseña. Vamos a ver quién empieza con la primera oración del rosario. Bien, pues vamos a ver en San Lucas, capítulo 11, versículos del 2 al 4, lo siguiente. Lucas 11, 2. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho el mal. No nos expongas a la tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, otra vez repíteme, ¿quién dijo? Dice en el versículo 2, Jesús dijo. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, empezó el rosario, ahí como lo empezamos nosotros. Porque empezamos con Padre Nuestro. El Padre Nuestro. También. Pero es algo bien bonito de lo que tú acabas de mencionar, porque nadie podía llamarle a Dios Padre, nadie. Y Él nos hereda a su Padre porque nos está pidiendo, oren de esta manera, digan Padre Nuestro. Porque a partir de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros ya podemos también ser hijos de Dios. ¿Cómo? Pues a través del bautismo. Sí, miren, los protestantes, por ejemplo, no le dicen Padre, le dicen Jehová, que no es el Dios de Israel, y ellos sí se siguen aferrando a que es. La Sociedad Bíblica desde 1980 les dijo, ese no es el nombre del Dios de Israel. Fíjense, a la misma Reina Valera, a la que hace la edición de Reina Valera, y rechazaron toda petición de la Sociedad Bíblica, aún sabiendo que ese era un nombre contrario al Dios de Israel. Y ya cuando dicen contrario, ya cálmate, porque ya saben a qué está. Se movió la cámara, sí, pero no tiene poder. Entonces, bueno, nosotros sí somos hijos de Dios, o sea, de que no pasa nada. No pasa nada. Me hago para acá, no por miedo, pero porque se movió la cámara. Se movió la cámara y nos desenfocó un poquito, ¿verdad? Pero, ok, ¿qué pasa? Que ellos no le llaman ni Dios Padre, porque no creen ni en la Trinidad. Hasta dónde están de mal, pero bueno. Y la Trinidad está en la Biblia. Ahí estoy muy bien. Entonces, empezamos con que Jesús nos enseñó. Jesús dijo. Jesús dice, oren así. Quiero también, pues, para confirmar esto también, San Mateo lo menciona, y vamos a ver San Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, que dice también así. Ustedes deben orar así. Padre nuestro. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho el mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Bien fácil. Aparte está en el Evangelio.
sea anatema aquel que no cree en el Evangelio, ¿sí? Y lo mueva. Entonces está ahí. Ok, ya estamos en el Padre Nuestro y vamos a decir por qué son 5 Padres Nuestros. Es como si fuera un pilar. Y los pilares son los Padres Nuestros, la fuerza de la oración directa. De una estructura que se está formando. Entonces estamos hablando de una estructura cuando oramos el Santo Rosario. Y va a esa estructura, pues vamos a poner los pilares, ¿verdad? En Bien. este caso van a ser los Padres Nuestros. Los Padres Nuestros, ¿verdad? Ahora, empezamos. Seguimos con el Ave María. Dios te salve María. Y vamos a ver. ¿Quién nos lo dice así? Vamos a ver quién inventó el Ave María, ¿verdad? Vamos a ver en San Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice lo siguiente. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo. El ángel le dijo. El ángel es la voz de Dios Padre. El ángel. Entonces, ¿qué pasa? Que en la voz de Dios es como si fuera una bocina el ángel, pero obviamente porque el ángel no puede decir palabras propias de él. Es un mensajero de Dios solamente tal como lo que Dios le haya indicado. ¿Y cómo dice? Dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salve, llena de gracia. Bueno, empezamos con Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. O sea, estamos hablando que Dios está presente ahí. No nomás estamos hablando de María, ¿sí? Sino que Dios está presente en ese momento que estás diciendo tu oración. Ahí está el Padre. Entonces, ¿quién inspiró? ¿Invento de la Iglesia Católica o fue el Padre quien lo dijo? El Padre. Fíjate, es Dios algo Padre. Muy fuerte, es algo importantísimo, porque vamos a ver que lo que menciona, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita. Esa parte le dice el ángel. Y ahora vamos a ver la siguiente parte en San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Entonces, con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Ahí vienen dos lecturas de la misma Rosario, pero vamos a primero decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, lo dice el ángel. Y luego dice que Isabel, y llena del Espíritu Santo, o sea que Isabel por sí no habló. ¿Sí? Llena del Espíritu Santo, le dice así. Sí, quiero que me voy a recorrer un poquito en el versículo 41 porque empecé en el 42, pero en el 41 es lo que menciona. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ese es bendito tu hijo, porque su hijo va en el vientre. Bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y cómo se llama? Jesús. Por eso decimos hasta ahí la primera parte, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa a una persona que ofende al Espíritu Santo? No tiene perdón. Cuidado esos protestantes que no saben de Biblia, porque la verdad no saben. Saben 3, 4 textos que son para atacar a la iglesia, pero lo único que saben. Inclusive un protestante me decía, la Torah no está en la Biblia, no está inspirada por Dios. Y dices tú, qué barbaridad.
hasta donde llegan con tal de contradecir a alguien. Claro. Pero bueno, dices tú, y supuestamente son teólogos. Pues te quedas tú triste como porque teólogos. no sabes en qué escuela estudiaron, porque pues realmente una escuela de teología, pues sabes que existen esos libros, que son la Torah, que son la ley, ¿verdad? Y entonces vamos a ver la segunda parte de lo que es el Ave María, ¿verdad? Cuando nosotros decimos Santa María, Madre de Dios, ¿dónde está eso que es Mira, Madre Santa de Dios? María viene porque al momento de que cuando le dice Dios te salve María, llena estás en la gracia de Dios, ella ya es santa, porque nadie estaba en la gracia, ningún ser humano. Sin embargo, ella ya se ganó la gracia, ya es santa. Le está diciendo, cuando le dice el ángel, llena eres de gracia, ya estás, eres santa. Eso es lo que significa estar en Dios. Eso significa estar en gracia. Ya está con Dios, ya está en gracia, ya la santidad la recibe. Pero aparte porque por medio del Espíritu Santo, por eso nadie puede ver a Dios ni estar en Dios sin santidad. Cuando recibe el Espíritu Santo que la llena, que es cuando le deposita la semillita, como decimos nosotros, en el vientre que es Jesús, entonces allí no puede haber ya pecado, la santidad ya debe estar plena. Por eso es ese saludo. Entonces, ella hasta se espantó porque sabía cómo estaba el asunto y a la vez no le caía el 20. Es muy difícil asimilar esas palabras. Y entonces nosotros le recalcamos en el Ave María, cuando nosotros decimos Santa María, Madre de Dios, le estamos diciendo, estamos recalcando lo que ya el ángel le dijo. Que le dijo, vas a tener un hijo que se llamará Jesús. Y nosotros le decimos Madre de Dios porque la Biblia la menciona como Madre de Dios. Y menciona aparte que Jesús es Dios. Sí, así es. O sea, al menos que nadie crea que sea Madre de Dios. Madre, no porque creó a Dios. Acuérdense, la causa es incausada, no, es causa única. Sí, pero mater viene también de matriz. O sea, una persona que va a pasar por matriz, se le llama madre cuando tiene el bebé que fue embarazada y que pare a un niño. Eso significa maternidad. Sí, porque muchos no piensan, entonces si es madre, el otro es abuelito y no sé qué santas, calumnias y blasfemias dicen por no saber ni siquiera gramática. Hasta en eso están perdidos los protestantes. Y voy a apagar eso. Perdón. Entonces yo quiero mencionar en dónde en la Biblia habla que María es Madre de Dios. Dice en el capítulo 1 de San Lucas, capítulo 1, versículo 43, dice lo siguiente. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? El texto dice de Adonai. Adonai solamente se le llama en la liturgia hebrea a Dios. Cuando no se le llama Adonai en una oración, en Baruch se llama Hashem. Hashem, que significa Ha es artículo, él, y Shem es nombre. Hashem. Entonces, cuando se dice Adonai, ya estamos hablando del Señor, de Dios. Entonces, imagínense, ¿quién soy yo para que venga la madre de Adonai, de mi Señor? ¿Y a quién se está refiriendo? A Dios. Y aparte, Señor viene con ese mayúscula. ¿Verdad? La madre de mi Señor. Yo estoy diciendo la madre de Dios. No decimos, nosotros lo inventamos, no. Viene en el Evangelio. Viene en el Evangelio y también quiero mencionar otra cita bíblica donde habla también en el capítulo, en Mateo, en San Mateo. Pero volvemos a decir, ¿quién inspiró para que Isabel dijera esto? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque cuando ella habla movida por el Espíritu Santo. Y siendo, fíjate que siendo la esposa de un sacerdote que era del templo y que estaba en las horas de guardia de incensar.
era muy importante el incienso en el templo. Y yo no sé si nosotros no lo hemos quitado, ellos tampoco. Y el incienso es bien importante, también lo vamos a ver ahorita. Quiero mencionar otra cita bíblica donde habla que es Madre de Dios. Dice en San Mateo, capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Hasta ahí, fíjate. El ángel del Señor. Nuevamente es Dios quien le está notificando por medio del ángel. Así es. El ángel, como dice, no puede decir cosas propias, o sea, nomás dice lo que dice el Padre. Punto. Dios Padre dijo, toma al niño y a su madre. No le dijo a tu hijo, porque José no era el padre de él. Él dijo, toma al niño y a su madre. Siempre y el acompañamiento de la mujer. Sí, y dice, es la madre, y esa madre es la madre del niño, y ese niño es Dios, ella es la madre de Dios. Pero ahí va, ¿no? ¿También? Sí, aquí mismo en el capítulo 2 de San Mateo, versículo 19, dice, pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Okay. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente, Dios Padre, por medio del ángel, le dice, toma al niño y a su madre. Y a su madre. Entonces, por eso le decimos, Santa María, ya vimos que Santa, Madre de Dios, ruega por nosotros, le decimos, ruega Señora, por nosotros. Porque nosotros estamos sabiendo que somos mortales y que necesitamos de la intercesión de ella, le pedimos a ella. Y para esto yo tengo también otra cita bíblica que me gusta mucho porque me voy a ir a Reyes, al primer capítulo de Reyes, porque en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo, la reina no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Así es. Y era la que intercedía por el pueblo. Pueblo. Nadie podía acercarse al rey en sí, así como plebeyo, decir, no, es mi compa, no. No, ellos si querían un favor del rey, no iban directo con el rey, iban con la reina. Iban con la reina y entonces ella era la que intercedía por el pueblo o el que se acercaba con ella. Miren, quiero que veamos en el Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 19. Dice lo siguiente. Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón. Permítame tantito. Betsabé es la mamá de Salomón. Ok. Bien, así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Entonces ella se sentó a su derecha y le dijo, quiero pedirte un pequeño favor. Te ruego que no me lo niegues. Pídeme lo que quieras, madre mía, contestó el rey, que no te lo negaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros nos ponemos ante nuestra madre, nosotros sabemos que ella ya está en el reino de Dios y Jesús ya es rey. Entonces, ella intercede por nosotros, por eso le pedimos, ruega por nosotros que somos pecadores, que estamos aquí. Esa es la intercesión. ¿Qué creen que diga Jesús? ¿Qué crees que diga Jesús cuando llega la madre? Sí, Salomón, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Salomón? Pídeme lo que quieras, madre, que no te lo negaré. Que no te lo negaré. ¿Qué creen que diga Jesús cuando llegue su madre y se acerque para pedirle algo por lo cual nosotros le estemos rogando? ¿Creen que le conteste
como un absurdo? No, va a contestar todavía mucho mejor que como lo dijo Salomón, porque Salomón era un mortal. Claro. Y sin embargo, ¿cómo le contestó a su madre de una manera tan excelsa, tan bonita? ¿Cómo le contestará a Jesús? Madre, a ti no te lo puedo negar. Y en la palabra de Dios dice que ese reino será eterno. Exacto. Fíjense cómo, si es eterno. Aquí estamos hablando de un reino de aquí, pasajero, de aquí, de terrenal, pero cuando nos dirigimos a María, sabemos que nos estamos dirigiendo a un reino eterno. Y el rey eterno. Miren, aparte hay muchos textos, pero como decimos, no queremos marearlos de tantos textos, a veces 2 o 3 es suficiente para que el que entienda. Claro. O sea, como dice la escritura, el que tenga oídos, que oiga. Vamos a seguir con otro texto. Vamos a seguir con otro texto aquí ya para cerrar. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora pero de también muerte. Hay uno de Apocalipsis que quisiera yo poner. Sí, es en el capítulo 5 de la... 8. Capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué si hay intercesión? Tiene toda la razón. ¿Y por qué intercesión de los santos? Este es el más palpable. Sí, que sí existe la intercesión. Que sí hay intercesión de los santos. Y cuánto más de María, que es la Madre de Dios. Acuérdense que Santa María. Entonces, Madre de Dios. Y entonces vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Palabra de Dios. Te alabamos. O sea, en el incienso llevan las copas, los copones. Unos copones. Y ahí van todas las oraciones de los santos. Esas oraciones de los santos es las que tú le pides intercesión a un santo. Llega y deposita su oración. Pero va con el incienso. Yo no he visto que por el otro lado inciencien más que nosotros. Así es. Pero bueno, vamos a ver otra cita. Otra cita que reafirma esto que estamos hablando. Es en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco, porque se lo merecen. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Esos que ya lavaron sus ropas, imagínense, mucha gente piensa que van a ir a lavar al cielo. No. Ya se purificaron. Que han sido purificadas. Sí, son santos. Entonces, ellos van a interceder. Pero hay otro también que es Apocalipsis 8. Ajá, capítulo 8. Creo que es 4. Aquí está. El 4. Dice, el capítulo 8, versículo 4. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo santo. Palabra de Dios. Ok. Te alabamos. Las oraciones del pueblo santo. Yo creo que con la Biblia demostrado, entonces si hay intercesión, por eso nosotros se lo pedimos a María. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, porque somos pecadores. Hay quienes dicen que no tienen pecado. Dice la palabra, aquel que niegue que sea pecador está diciéndole mentiroso a Dios. Nosotros sí somos pecadores, la verdad. Tenemos que reconocer. Por eso la iglesia de Dios, porque aquí sí hay pecadores. Y Él viene por ellos, por nosotros, pues, los pecadores. Y entonces nosotros, pues, decimos, pues, con esta plegaria, ¿verdad, a María? A nuestra Madre. Ruega por nosotros, los pecadores, ahora. Ahora en este momento. Y también en la hora de nuestra muerte. Y vamos a ver por qué le pedimos esto a Santa María. Vamos a ver en San Juan capítulo 19, versículos del 26 al 27.
Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, allí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Allí tienes a tu madre. Desde entonces, este discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Este texto es muy cortito, pero es muy grande, muchísimo, muy Encierra grande. Encierra mucho. mucho. Miren, la verdad, ahí ella está dándole consuelo al hijo. Eh, Imagínense la madre viendo que su hijo se está muriendo, cómo lo golpearon, desfigurado completamente. Era nada, nada, nada. Yo cuando doy el tema de la cruz, yo les digo, ¿ustedes saben qué significa maná? A los papás, maná significa como es una exclamación. ¿Qué es eso? Como una exclamación de que algo que no sé de qué es, o sea, ¿no? Y fíjense nada más, eso significa el maná, eso significa la palabra maná. ¿Qué es eso? Sí, como algo exclamatorio de que no sé qué es, ¿verdad? Pero cuando los judíos y los que curiosos que iban a la cruz a ver al Nazareno que está crucificado, decían, ¿qué es eso? Quedó completamente Quedó desfigurado. desfigurado. ¿Qué estaban diciendo esa expresión? Maná. ¿Qué es eso? Es maná. Y si lo traducimos a maná, pues el pan bajado Es el pan del cielo que bajó del cielo. Entonces es muy importante todo esto. Miren esto, entonces ella le está dando consuelo y entonces él la deja como madre y proteja a tu hijo, protege a tus hijos, que él está representando, Juan, a la iglesia. Es el único obispo que estaba ahí al pie de la cruz, está representando a la iglesia, por eso ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte, así como rogabas tú al Padre para que se cumpliera todo lo que había dicho el Padre, porque imagínense, María sabía todo eso, el sufrimiento. Ella estaba acompañando a Jesús en pie de la cruz y estaba en la hora de la muerte de Jesús. Imagínense que nosotros ponernos en la cruz con Cristo, incruzados con Él, no vamos a sufrir, pero eso es nuestro bautismo, subirnos a la cruz y morimos ahí con Cristo, pero también resucitamos con Cristo. Eso es lo importante. Y pedirle a la Madre que esté con nosotros acompañándonos también en la hora de nuestra muerte es algo importante porque Él nos la deja para nosotros encomendarnos a ella en los momentos más difíciles y sobre todo en la hora de nuestra muerte. Fíjate, ahora como el cuarto mandamiento, que es amar, respetar, ¿verdad? Honrar, venerar, que es todo lo mismo, son sinónimos. Entonces, así como él quería a su mamá, quería no dejarnos desprotegidos, aquí terrenalmente. Entonces dice, ahí está tu madre. Entonces nosotros, en ese momento de nuestra muerte, queremos que ella nos lleve a Cristo. Que nos asista en ese momento y nos dirija a Cristo, porque es lo único que, es la única función que tiene nuestra Santísima Madre, llevarnos a Jesús. ¿Verdad? Porque nosotros por sí solos no vamos. Ok, entonces vemos que todo está en el Evangelio. Jesús rezaba el rosario, no, él hizo el rosario, protagonizó el rosario. El rosario es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesús. Los apóstoles fueron testigos de ese rosario. Los apóstoles no lo rezaron, lo vieron, lo vivieron. Así es. Y fueron salvados gracias al Evangelio. Entonces podríamos traducir que el rosario es un compendio del Evangelio, es decir, un resumen del Evangelio, de la buena nueva, de la buena noticia que nos trajo Jesús, que nos trajo Dios al hacerse hombre como nosotros, porque Él es el Evangelio. Claro. Y entonces el rosario es el compendio del Evangelio, porque también después, posteriormente, vamos a ver por qué rezamos dividido en misterios que hablan precisamente de este Evangelio, los momentos importantes de nuestro Señor Jesucristo, que pues toda su vida fue importante. Sí, obviamente. El siguiente video va a ser precisamente
el rosario como devoción. Acuérdense que el rosario es una devoción. Entonces, vamos a usar también esto otro para iniciar. ¿Cómo es que la iglesia empieza? Empieza, acuérdense que esto es el salterio. Entonces María rezaba, pero rezaban los salmos, oraban los salmos. Y tenía sus horas oraban para orar. en las horas que son. ¿Cómo sabemos que son también en las horas? Porque también en el mismo libro de Hechos, cuando llega en el Shavuot, que es el Pentecostés, no tiene traducción, no existe la palabra pentecostal tampoco en la Biblia. No, Pentecostés sí, pero digo entonces, ¿qué pasa? Que ahí vemos que están en la hora nona. Tiene algunas referencias de las horas cuando ellos oraban, ¿verdad? Y también cuando Jesús expira, ¿verdad? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Entonces, pues hermanos, nos quedamos parte 1 prácticamente, pero yo quería demostrar quién fue el que hizo e inspiró estos textos del rosario, y fue Dios Padre. Claro y alto lo digo y lo repito, fue Dios Padre y fue el Espíritu Santo. ¿Y quién es el protagonista? Dios Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos enseña a tener una relación directa con el Padre nuestro? Es Jesús. Por eso yo les recomiendo que oren Padre Nuestro así, no acá, porque nosotros, el católico no tiene necesidad de agarrarse las manos. Nosotros estamos unidos a la iglesia, que se agarren de las manos los que no están unidos. Además, la oración siempre debe ser personal. Entonces, por eso es Shalom, Shalom significa la paz, ¿sí? Pero si te digo, hermano, Shalom, Shalom, es bendiciones, bendiciones. Pone su bendición y su paz con el Padre nuestro. Pues se termina esta pequeña charla, pero vamos a continuar. Les agradecemos mucho. Sí, este momento, y les dije que les iba a explicar también de esto, ya se me andaba olvidando. Bueno, este es un libro, un pedacito de la Torah. El judío, el hebreo, en la puerta pone un pedazo de la Torah como parecido a esto, se llama Masusa. Y entonces ellos la tocan siempre que van a salir, y hacen otras cosas cerca de donde ellos pueden orar. Entonces la toca y dice que mi mente, mi boca y mi corazón estén con el Señor. Nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y espero que esto les haya, pues, gustado. Hayan aprendido un poquito. Yo me voy para aquel lado para apagarle. Dios me los bendiga. Gracias. Y la segunda parte es el rosario, la devoción al rosario. ¿Cómo empieza la historia? Acuérdense, vamos a empezar de los apóstoles. Gracias.